Tengan todas y todas muy buenas tardes. Bienvenidos a el lanzamiento oficial de la revista digital Juicios Epistémicos, editada por el Centro de Estudios de Economía Política, Relaciones Internacionales, Política y Gobierno de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bueno, me corresponde hablar acerca del artículo que escribí para esta revista, el cual tiene por título Marxismo y Economía Política. En este artículo lo que realizo es una breve analogía entre las obras de Carlos Marx, El Capital, y el trabajo presentado por el economista francés Thomas Piketty, El Capital en el siglo XXI. Esta analogía la hago en función de tratar de identificar o poner a relieve, ¿verdad?, lo que es la economía política como instrumento de investigación, como un método de investigación, y a su vez, ¿verdad?, relacionarlo con la propuesta de Marx, o lo que conocemos como el marxismo, y que identifiquemos que el marxismo hoy en día sigue tan vigente como nunca. Explica en su prólogo a la filosofía de la liberación, volumen 2 arquitectónica, del profesor Enrique Dussel, con respecto a la economía política, y citando a Marx, él dice: en la economía política burguesa, las categorías usadas por los economistas estaban fetichizadas. Se pasaba sin orden de una a otra, dando saltos, cometiendo contradicciones. En conclusión, era un discurso puramente ideológico. Entre la economía política burguesa y la economía política implementada por Marx, existe una gran diferencia de forma y fondo. Y es precisamente cuando hago la analogía con el trabajo que presenta Piketty, lo que pone al descubierto que, sin importar la metodología utilizada por cada uno de los investigadores, dentro del método de la economía política se llegan a resultados más aproximados a la realidad. Incluso, en este caso en particular, este, eh, Piketty llega a conclusiones semejantes a las que llegó Carlos Marx. Por supuesto, cada uno salvando las distancias, pero a grosso modo llegaron a las mismas, prácticamente a las mismas conclusiones. Ahora, ¿cómo relaciono la economía política con el marxismo? Según Nikitin, en su texto elaborado Economía Política, él conceptualiza la economía política de la siguiente manera. La economía política es la ciencia del desarrollo de las relaciones sociales de producción, es decir, de las relaciones económicas entre hombres. Estudia las leyes que rigen la producción y la distribución de los bienes materiales en la sociedad humana, a todo lo largo de las diversas fases de su desarrollo. En esta conceptualización hay relacionado dos grandes dimensiones elaboradas por Marx. Una es la fuerza productiva y la otra son las relaciones de producción. Y a través de la ley de la correspondencia de las relaciones de producción con las fuerzas productivas propuestas por Marx, entonces tenemos que cuando estas dos dimensiones, cuando estos dos hechos, fenómenos se relacionan, interactúan, cuando surgen contradicciones entre ellos, generan lo que Marx denominó modos de producción. ¿Verdad? Llámese el modo de producción esclavista, el feudal, y bueno, y ahora el modo de producción capitalista, ¿verdad? Y el modo de producción socialista, que es hacia donde estamos nosotros tratando de ir adelante, hacia su construcción. Ahora fíjense, con respecto a Piketty, ¿verdad?, en su trabajo, que es un gran trabajo presentado por él, un trabajo en donde no solo llega a una conclusión, no solo realiza una gran investigación de las economías de diferentes países, sino que también compila una gran cantidad de datos. Fueron aproximadamente casi 200 años de datos, de información que él compiló y que hoy en día están a la disposición de quienes quieren trabajar con ellos se pueden obtener a través de su página. Piketty dice lo siguiente:
quisiera concluir con unas palabras sobre la economía y las ciencias sociales. Como he dejado claro en la introducción, no veo la economía como una subdisciplina de las ciencias sociales, junto con la historia, la sociología, la antropología y la ciencia política. Espero que este libro le haya dado al lector una idea de lo que quiero decir con eso. No me gusta la expresión económica, no me gusta la expresión ciencia económica, lo que me parece terriblemente arrogante, ya que sugiere que la economía ha alcanzado un estatus científico más alto que las demás ciencias sociales. Me gusta mucho más la expresión economía política, que puede parecer un poco anticuado, pero a mi mente transmite la única cosa que distingue a la economía aparte de las otras ciencias sociales, su objetivo político, normativo y moral. Entonces veamos cómo Piketty, eh, dentro de su formación académica, dentro de su investigación, él tiene claridad con respecto a cómo debe ser utilizado la economía política, cuál es su fin. Incluso esa aclaratoria que él hace, en donde él asume que la economía no debe verse como una ciencia, parto del hecho de que tiene mucha razón al respecto, porque es que incluso desde el punto de vista holista, integrador, nosotros no podemos hacer un análisis de lo que hay en la realidad única y exclusivamente bajo una disciplina. Tenemos que apoyarnos en todas las disciplinas existentes y de esta manera no veremos la realidad fragmentada, sino en su totalidad. Fíjense lo siguiente, Piketty, el último libro que elabora, bueno, no es un libro, sino es una compilación de diferentes artículos, que tiene por título Viva el Socialismo, que es un título de un artículo que escribió en el año 2020. Y vean lo que él dice en este artículo. Si me hubieran dicho que en 1990, que en el 2020 iba a publicar una colección de crónicas titulada Viva el Socialismo, habría pensado que se trataba de un mal chiste. A mis 18 años acababa de pasarme el otoño de 1989 siguiendo por la radio el colapso de las dictaduras comunistas y del socialismo real en la Europa del Este. Hete aquí que 30 años después, en 2020, el hipercapitalismo ha ido demasiado lejos. Ahora estoy convencido de que hay que pensar en la superación del capitalismo en una nueva forma de socialismo, participativo y descentralizado, federal y democrático, ecológico, mestizo y feminista. Fíjense ustedes cómo Piketty aborda, ¿verdad?, el tema, cómo los términos que utiliza ahora, luego de tantos años de estudio, a las conclusiones que ha llegado, que desde el punto de vista académico, él como persona ha trascendido y ha llegado a estas conclusiones. Ya no simplemente es con un mero, como fue su propuesta principal, de elaborar un impuesto a la herencia para buscar una mejor redistribución. Ya él ha llegado a una conclusión mucho más allá y de ahí, bueno, la pertinencia de el trabajo, del artículo en donde hago la analogía. Entonces, estamos ante la presencia de dos investigadores que se llevan 200 años aproximadamente, más de 200 años, ambos llegan a unas conclusiones semejantes, ambos trabajan dentro de lo que es la economía política y a pesar de que Piketty no se considera marxista, ya lo ha dicho en reiteradas oportunidades, sin embargo ya actualmente está, ¿verdad?, asumiendo que el capitalismo ya debe finiquitar, ya el capitalismo debe trascender y dar paso a una nueva forma de producción social, ¿no? Una nueva forma de hacer la economía. Entonces de ahí la importancia del artículo, que lo que quiero realmente es generar, ¿verdad?, la curiosidad, ¿verdad?, en los estudiantes, en los amigos colegas docentes, investigadores, incluso tratar de llevar el trabajo de Piketty a otras áreas, a implementarlo en países como China, Rusia, India, Irán, Brasil, que él los nombra muy someramente en su trabajo, porque su trabajo se fue más fuerte pues, en las economías hegemónicas,
como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania. Pero sería interesante llevar todo ese trabajo que él hizo y profundizar en esos otros países. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a los colegas, compañeros y compañeras que contribuyeron, ¿verdad? Con su artículo para editar esta revista y bueno, continuaremos editando la revista, continuaremos recibiendo artículos de opinión que tenga que ver con todo lo que son las ciencias sociales y bienvenidos a todos. Muchas gracias.